Hay un momento, casi siempre silencioso, en el que el espejo deja de mostrar solo arrugas o canas y empieza a devolver preguntas. No preguntas superficiales como ¿me veo cansado?, sino otras mucho más profundas. ¿Esto es lo que soy? ¿Cómo llegué aquí? ¿Realmente estoy viviendo mi vida o solo la que se esperaba de mí? Freud no habló específicamente de los 40, pero sus teorías nos susurran algo esencial para esta etapa. La vida psíquica no se detiene, solo se transforma. Y es justo en este punto, cuando la juventud se despide con sutileza y la segunda mitad de la vida asoma con fuerza, que muchas personas sienten un temblor interno. No se trata de una crisis de edad, sino de algo más profundo. El inconsciente llama a la puerta. Según Freud, gran parte de lo que somos no está en lo que recordamos, sino en lo que reprimimos. Nuestros deseos no vividos, las emociones tragadas, las decisiones aplazadas por miedo al qué dirán o por cumplir con lo socialmente aceptable. Todo eso no desaparece, se guarda. Y esa bodega psíquica comienza a desbordarse con fuerza, justo cuando sentimos que ya deberíamos haberlo entendido todo. A los 40, muchas personas, en México y en tantos otros lugares, se enfrentan por primera vez a una verdad incómoda. Cumplí con todo lo que se suponía que debía hacer, pero no me siento en paz. El matrimonio, los hijos, la casa, el trabajo estable. ¿Y ahora qué? Aquí Freud nos ofrece una clave. El cumplimiento de los mandatos sociales no garantiza la realización personal. La represión del deseo, no solo sexual, sino vital, creativo, emocional, termina pasando factura. Esta etapa de la vida es un llamado del inconsciente para que dejemos de ignorar lo que fuimos dejando atrás en nombre de la estabilidad. Y es un momento profundamente freudiano. El yo empieza a sentirse presionado entre lo que el ello, los deseos más profundos, exige, y lo que el superyo, las normas y valores internalizados, ha impuesto durante décadas. Y esta presión se manifiesta en síntomas que muchas personas conocen: ansiedad, insatisfacción, pérdida de sentido, nostalgia excesiva o incluso decisiones impulsivas que parecen fuera de lugar. Pero no hay que temerle a este punto de quiebre. De hecho, Freud diría que es necesario, porque mientras más nos alejamos de nuestra verdad interna, más grita el inconsciente. A los 40, comienza una nueva forma de honestidad, una en la que ya no nos interesa tanto agradar a todos, y en la que el deseo de vivir auténticamente empieza a ganarle terreno al miedo de ser juzgado. Este momento de vida no es el principio del fin, como algunos lo viven, es paradójicamente el principio del principio. El inicio de una etapa en la que podemos, por primera vez, mirar hacia adentro sin tanta prisa. Ya no queremos correr tras metas externas, queremos comprender, queremos reconciliarnos con lo que fuimos, lo que somos y lo que aún podemos ser. México tiene una cultura profundamente familiar, de raíces fuertes y roles marcados. Por eso, muchas personas en esta etapa sienten culpa por cuestionar la vida que han construido, como si fuera una traición, pero no lo es. Al contrario, es un acto de salud mental. Freud nos animaría a explorar esa culpa, a entender de dónde viene y a permitirnos desear sin avergonzarnos. Porque al final, la vida no empieza a los 40 porque antes no existiera. Empieza porque por fin dejamos de huir de nosotros mismos. Una de las ideas más provocadoras de Freud es que el inconsciente es atemporal. No envejece, no se organiza cronológicamente, no distingue entre pasado y presente. Lo que sentimos intensamente a los 5 años puede seguir vivo, oculto pero latente, a los 40 y tantos. Y eso explica por qué, al llegar a cierta edad, muchas personas comienzan a experimentar emociones que no comprenden del todo. Impulsos, dolores, deseos antiguos que parecían superados, pero que en realidad solo estaban dormidos. En México, una cultura que valora la contención emocional y la resistencia silenciosa, no es raro que muchas personas hayan aprendido desde jóvenes a aguantarse.
No llores, no hagas corajes, sé fuerte. Pero la fuerza emocional no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de integrarla. Y lo que no se integra, se reprime. El problema es que nada reprimido desaparece, se transforma y con el tiempo regresa. A los 40 muchos comienzan a experimentar lo que Freud llamó el retorno de lo reprimido. Una especie de eco emocional que no tiene explicación racional inmediata. De pronto, alguien se siente melancólico sin razón, tiene sueños extraños o se irrita por detalles aparentemente insignificantes. Pero si uno presta atención, descubre que esos síntomas son mensajes del inconsciente, intentos de liberar lo que nunca pudo expresarse. Por ejemplo, una mujer que durante décadas vivió para su familia puede comenzar a sentir una inquietud difícil de nombrar, una mezcla de tristeza, enojo y ansiedad. Tal vez no es que quiera dejar todo atrás, sino que necesita recuperar partes de sí misma que dejó guardadas cuando eligió su rol materno o conyugal como prioridad absoluta. Freud vería esto no como una crisis irracional, sino como una señal de que la estructura psíquica está pidiendo reajuste. De igual manera, un hombre que siempre fue proveedor, trabajador incansable, puede empezar a preguntarse si su vida tiene sentido más allá del deber. ¿Qué hay de sus pasiones, de sus sueños de juventud, de su necesidad de ternura, de juego, de descanso? La cultura mexicana muchas veces ha ligado el valor masculino al sacrificio, y por eso, cuando ese sacrificio ya no se sostiene, aparece una sensación de vacío. Aquí es donde las ideas de Freud se vuelven medicina. Él nos enseñó que la salud mental no consiste en borrar los síntomas, sino en entenderlos. Y eso es justamente lo que esta etapa permite. Por fin tenemos el tiempo y la madurez para mirar hacia adentro sin tanto miedo, para escuchar al niño interior, a la joven soñadora, al adolescente frustrado que aún vive en nosotros, esperando ser visto. El inconsciente vuelve no para castigarnos, sino para ofrecernos una segunda oportunidad. Nos trae a la conciencia lo que una vez no pudimos manejar, para que ahora con la experiencia de los años podamos darle un lugar, y eso, aunque incómodo, es profundamente liberador. Este es el motivo por el que muchas personas a esta edad comienzan terapia, o sienten una atracción por lo espiritual, por lo simbólico, por lo que les permita reconectar con lo esencial. No es casualidad, el inconsciente está más activo que nunca, y por fin tenemos herramientas para dialogar con él. A los 40, la memoria emocional se activa como un archivo olvidado, y en lugar de pelear con ella o taparla con más actividad, con más ruido, Freud nos invitaría a hacer lo contrario. Detenernos, escuchar, comprender. Porque en ese acto de atención profunda comienza el verdadero cambio. No estamos perdidos, estamos despertando. En nuestra cultura, sentirse insatisfecho después de haber logrado todo suele verse como una ingratitud. ¿Cómo te atreves a quejarte si tienes una familia, un trabajo, salud? Y sin embargo, cada vez más personas, especialmente después de los 40, comienzan a experimentar una inquietud que no desaparece con lógica ni con agradecimientos forzados. Algo falta, algo dentro no está en su lugar. Freud habría sido claro. Esa insatisfacción no es una falla, es una señal. No es que estés roto, es que tu yo está intentando sobrevivir entre dos fuerzas que lo desbordan. Por un lado, el ello, ese núcleo lleno de deseos no expresados, exigencias internas que piden salir. Por otro, el superyo, el juez interno, el que te dice lo que deberías sentir, hacer, querer. Y tú, en medio, tratando de sostener una imagen coherente mientras algo dentro de ti grita. Muchos en México han crecido con la idea de que el deber viene antes que el deseo, que hay que echarle ganas, sin importar si eso implica callar las emociones más hondas. El problema es que el deseo no es un capricho, es la manifestación de la vida psíquica, es lo que nos mueve, y cuando pasamos décadas posponiéndolo, comienza a manifestarse como fatiga crónica, enojo sin motivo, o incluso
tristeza existencial. ¿Te has sorprendido soñando con otras vidas? ¿Con decisiones que no tomaste? ¿Con lugares donde no estuviste? Eso no es nostalgia vacía. Es el inconsciente haciendo inventario. Freud decía que el síntoma es una solución fallida, una forma en que la psique intenta liberar tensión cuando no puede expresar directamente lo que necesita. Por eso, muchas personas en esta etapa de la vida sienten que ya no pueden con su rutina, pero no saben por qué. Sienten que todo está bien y al mismo tiempo que algo está mal. No están locos. Están despertando, y ese despertar suele incomodar, porque cuestiona el relato que uno construyó durante años, la idea de que uno era feliz, de que las decisiones fueron correctas, de que el camino recorrido era el único posible, y de pronto aparece la sospecha. ¿Y si no? ¿Y si me equivoqué? ¿Y si viví más para los demás que para mí? Estas preguntas no son peligrosas, son saludables. Freud animaría a no temerles, sino a explorarlas sin culpa, porque la insatisfacción bien leída puede volverse brújula. No te dice que destruyas tu vida, sino que revises lo que ha quedado inconcluso dentro de ti. Tal vez no se trata de cambiar de pareja, de trabajo o de ciudad. Tal vez se trata de cambiar la relación que tienes contigo mismo, de hacer espacio para ti, para tu deseo real, para tu historia emocional. A los 40, muchos se dan cuenta de que han vivido hacia afuera, que han buscado validación, éxito, reconocimiento, cumpliendo con cada paso social como si fuera un guión inevitable. Y ahora, al detenerse, descubren que ese guión no tiene final feliz, si no lo reescriben desde adentro. Freud entendía bien ese proceso. Lo llamó trabajo del yo. Es un proceso de reconstrucción, de reintegración de partes perdidas. Implica mirar con ternura nuestras elecciones, sin juzgarnos, pero también con valentía suficiente para aceptar que algo debe transformarse. Sentirse vacío, confundido, incluso desanimado, no es señal de que todo esté mal. Es señal de que la psique está lista para crecer, que tu vida está llamando a una nueva narrativa, una más honesta, más tú. Y eso, aunque incómodo, es un regalo, porque la insatisfacción es la forma en que el alma nos dice, aún hay más por vivir, pero necesitas regresar a ti para encontrarlo. Desde pequeños, muchos fuimos educados para ser buenos. Buen hijo, buena esposa, buen trabajador, buena madre. En México, esta expectativa de bondad viene cargada de normas no dichas, muchas de ellas profundamente emocionales. No levantar la voz, no poner límites, no pensar primero en uno mismo. Y así, casi sin notarlo, comenzamos a construir una versión de nosotros que agrada a todos, excepto a nosotros mismos. Freud nos diría que esa versión socialmente aceptable, esa fachada de lo que creemos que debemos ser, es resultado de la presión del superyo, esa instancia psíquica que incorpora las normas, valores y exigencias morales de la cultura y de las figuras de autoridad, como los padres. Y aunque tener un superyo fuerte puede ayudarnos a vivir en sociedad, cuando es demasiado severo, genera un efecto colateral peligroso, la represión constante del deseo. El deseo reprimido no desaparece, se esconde, y mientras más tiempo pasa sin ser reconocido, más se convierte en síntoma. Lo que muchos llaman vacío emocional o sensación de estar desconectado de uno mismo, tiene su origen justo ahí, en haber renunciado a tanto para ser aceptado, amado, valorado. Pero la verdad es que nadie puede sostener una vida entera reprimiendo lo que verdaderamente siente o desea. A los 40, esta tensión llega a su punto más alto, porque ya no estamos tan dispuestos a seguir fingiendo. Ya hemos vivido lo suficiente para saber que el aplauso externo no llena los vacíos internos, que ser bueno según los estándares ajenos no siempre nos hace bien, y que el costo de ignorarnos a nosotros mismos es cada vez más alto. Es entonces cuando aparecen preguntas difíciles. ¿Qué cosas he dejado de hacer por miedo al rechazo? ¿Cuántos deseos enterré por temor a parecer egoísta? ¿Qué tanto de mi vida actual es realmente elección propia y no solo obediencia emocional?
En la mirada freudiana, la culpa juega un papel crucial. Freud observó cómo la culpa actúa como un guardián interno que castiga el deseo. Sentimos culpa por querer algo distinto, por necesitar espacio, por pensar en nosotros primero. Pero esa culpa no viene del alma, viene del condicionamiento, del mensaje aprendido de que pensar en uno mismo es ser malo, romper las reglas es peligroso, decir lo que sientes es arriesgar el amor de los demás. Muchos en esta etapa de la vida comienzan a experimentar un cansancio no físico, sino emocional, el cansancio de sostener un personaje. Y aunque parezca que todo en la superficie está bien, la familia, el trabajo, la rutina, por dentro hay una lucha silenciosa. Una parte de ti quiere seguir cumpliendo, y otra, más auténtica, quiere liberarse. Este conflicto no se resuelve con cambios externos inmediatos. No se trata de rebelarse impulsivamente. Freud propondría algo más profundo, hacer consciente lo inconsciente, nombrar el deseo. Entender la culpa. Aceptar que también hay en nosotros una fuerza vital que necesita expresarse sin ser juzgada. Y aquí entra una de las claves más poderosas de la teoría freudiana, la posibilidad de simbolizar el deseo. No todo deseo reprimido debe llevarse a la acción literal, pero sí debe encontrar una vía de expresión. Puede ser a través de la escritura, el arte, la conversación honesta, el silencio meditativo, la terapia. Lo importante es que no se niegue, no se tape, no se desprecie, porque cuando nos permitimos escuchar esa voz interna, la del deseo olvidado, del yo auténtico, del impulso vital, algo cambia. Se abre una grieta en el personaje y por ahí empieza a entrar la luz. A los 40, el alma ya no se conforma con ser bueno. Quiere ser verdadera, quiere ser libre. Una de las preguntas más desgarradoras que puede surgir en la mitad de la vida es esta: ¿y si no fue amor? A veces no se formula en voz alta. A veces apenas roza los pensamientos como una sospecha incómoda que preferimos empujar al fondo. Pero está ahí. Nos mira desde los silencios, desde la falta de entusiasmo, desde la incomodidad que sentimos al lado de ciertas personas que alguna vez creímos esenciales. Freud nos dejó una herramienta fundamental para entender estas sensaciones: la proyección. Según su teoría, no amamos a las personas por quienes realmente son, sino por lo que representan para nuestro inconsciente. Amamos imágenes, idealizaciones, repeticiones disfrazadas de novedad. En otras palabras, muchas veces no es amor lo que sentimos, sino necesidad emocional, compensación, apego a lo no resuelto. A los 40, muchas personas en México comienzan a experimentar una revisión profunda de sus relaciones. Matrimonios largos, amistades antiguas, vínculos familiares. Lo que antes parecía indiscutible, ahora se tambalea. ¿Por qué? Porque a esta edad el inconsciente ya no quiere seguir representando la misma obra, ya no le basta con el guión heredado, comienza a exigir autenticidad. Freud decía que repetimos en nuestras relaciones adultas lo que no pudimos elaborar en la infancia. Así, alguien que creció con un padre ausente puede sentirse atraído sin saber por qué hacia parejas emocionalmente distantes. Alguien que vivió para cuidar a su madre enferma puede terminar cuidando a todos, todo el tiempo, incluso en sus relaciones de pareja. No porque quiera, sino porque el inconsciente repite buscando una resolución que nunca llegó. Pero llega un punto, y suele ser después de los 40, en que uno empieza a sentir un agotamiento extraño, como si el alma se negara a seguir amando de esa forma, como si la misma lógica emocional que nos sostuvo durante décadas ahora empezara a hacernos daño. ¿Y si no fue amor? ¿Y si fue miedo a estar solo? ¿Y si fue dependencia emocional, necesidad de aprobación o el intento de sanar una herida antigua? Estas preguntas no invalidan lo vivido, pero sí nos invitan a revisar con honestidad, porque solo podemos amar de verdad cuando dejamos de amar desde la carencia.
Solo podemos vincularnos desde la libertad cuando ya no estamos repitiendo roles pasados. Y eso requiere un proceso de individuación, dejar de ser lo que se esperaba de nosotros para empezar a ser quienes realmente somos. En una cultura como la mexicana, donde los vínculos familiares y de pareja están cargados de lealtades invisibles y mandatos no dichos, este despertar puede ser doloroso. Sentir que necesitas distancia de tu pareja, que ya no conectas con tus hermanos, que tus amistades ya no te reflejan, puede generar culpa, vergüenza o miedo. Pero desde la mirada freudiana, no es un fallo, es una evolución. El amor adulto no es el que ignora nuestras heridas, sino el que las reconoce sin exigencia. Y para llegar ahí, muchas veces hay que atravesar un duelo. El duelo por las expectativas rotas, por las versiones idealizadas que sosteníamos de los demás y también de nosotros mismos. Este proceso implica mirar con compasión las decisiones afectivas que tomamos desde el inconsciente, no para justificarlas, sino para comprenderlas. Porque al entender de dónde viene nuestra forma de amar, comenzamos a transformarla. Tal vez no fue amor como lo imaginabas, tal vez fue otra cosa, protección, reflejo, herencia emocional. Pero ahora puedes elegir distinto. Puedes crear vínculos desde el deseo real, no desde la necesidad, desde la presencia, no desde la falta. Y eso, aunque duela, es el inicio de una libertad emocional que antes parecía imposible. A los 40, amar ya no es un impulso ciego, es una elección consciente. Y eso lo cambia todo. A esta edad, muchos empiezan a notar que el cuerpo ya no responde igual. Dolores que antes no estaban, cansancio que no se va, problemas gástricos, tensiones musculares, insomnio, opresión en el pecho. Uno va al médico, se hace estudios y muchas veces los resultados son normales. Pero tú sabes que algo no está bien, porque no es solo físico. Hay algo emocional, algo que el cuerpo intenta decir, cuando ya nadie más escucha. Freud fue uno de los primeros en señalar que los síntomas físicos pueden ser expresiones simbólicas de conflictos psíquicos. No es que el dolor sea inventado, ni que esté en tu cabeza, como a veces se dice con ligereza. Es real, pero su origen es más profundo, es emocional, es inconsciente, es lo que Freud llamó conversión somática. En otras palabras, el cuerpo se vuelve el escenario donde se representan los dramas internos no resueltos. Lo que no se dice, lo que no se llora, lo que no se acepta, busca otra vía para salir. Y muchas veces esa vía es el cuerpo, no como castigo, sino como lenguaje alternativo. En la cultura mexicana, donde expresarse emocionalmente muchas veces se asocia con debilidad, no es raro que generaciones enteras hayan aprendido a tragarse el llanto, el enojo, la frustración. No hagas escándalo, mejor cállate. Eso no se dice. Pero el cuerpo no olvida lo que la boca calla. Y llega un momento, frecuentemente después de los 40, en que empieza a pedir cuenta. Un dolor de espalda puede ser el peso simbólico de años de responsabilidad emocional mal distribuida. La gastritis puede reflejar lo que no se digirió a nivel psíquico, un duelo, una traición, una frustración nunca verbalizada. La dificultad para respirar puede ser la expresión física de un entorno emocional asfixiante. Y aunque la medicina moderna puede ayudarnos a calmar el síntoma, Freud insistiría en otra cosa: entender el mensaje. No basta con silenciar el cuerpo. Hay que escuchar lo que intenta decir. Este enfoque puede transformar completamente la forma en que nos relacionamos con nuestro malestar, porque deja de ser algo malo que hay que eliminar y se vuelve una guía, una brújula emocional. ¿Qué parte de ti no ha sido escuchada? ¿Qué emoción guardaste tanto tiempo que terminó volviéndose tensión física? ¿Qué verdad estás evitando sentir? Freud hablaba de la economía libidinal, una forma de describir cómo la energía psíquica circula dentro de nosotros. Si no se expresa, se estanca. Y cuando se estanca, el cuerpo empieza a absorber ese bloqueo. Por eso, liberar esa energía,
a través de la palabra, del arte, de la conexión emocional, es también una forma de sanar. En esta etapa de la vida donde ya hemos aprendido a sobrevivir, el cuerpo comienza a pedir que aprendamos a vivir, no solo a cumplir, no solo a resistir, sino a habitarnos con presencia, con honestidad, con sensibilidad. ¿Y cómo se empieza ese camino? Con una pausa, con una respiración consciente, con una conversación pendiente, con una terapia iniciada sin excusas. Con el permiso de llorar, aunque te hayan dicho que no es necesario, con el valor de decir esto me duele, incluso si nadie más lo entiende, porque sanar no es volver a ser quien eras antes del dolor, es permitirte ser quien realmente eres, ahora, con todo lo que has vivido. Y para eso el cuerpo no es el enemigo, es el aliado más honesto que tienes. A los 40, el cuerpo ya no te permite mentirte. Y aunque eso incomoda, también te libera, porque cuando por fin lo escuchas, él deja de gritar. A los 40, uno empieza a mirar hacia atrás con otros ojos, ya no con la euforia de quien quiere conquistar el mundo, sino con la madurez de quien empieza a comprender que la vida no es infinita. Y con esa mirada llegan los duelos más silenciosos, no solo por quienes han partido, sino por las versiones de nosotros que ya no serán. Los caminos no tomados, las decisiones postergadas, las vidas imaginadas que no viviremos. Freud entendía el duelo no solo como pérdida física, sino como un proceso psíquico profundo. Un reacomodo interno ante lo que ya no está, lo que se ha transformado o lo que nunca fue. Y si hay algo que marca la mitad de la vida, es justamente eso, el duelo de lo posible que no se concretó. Quizás soñaste con ser artista, pero elegiste la seguridad de un empleo estable. Tal vez deseaste otra forma de amor, pero te adaptaste a lo que parecía correcto. A lo mejor imaginaste vivir en otro país, tener otros hijos, seguir una vocación distinta. Y aunque no hay arrepentimiento amargo, hay algo que duele. Saber que ya no hay tiempo para todo, que algunas puertas se cerraron sin que te despidieras. Este tipo de duelo es invisible en una cultura como la mexicana, donde se espera que a cierta edad uno ya esté hecho, ya tenga todo claro. Hablar de tristeza por lo no vivido puede sonar a capricho, a falta de gratitud, pero es real. Y Freud lo sabía, el inconsciente no distingue entre una pérdida concreta y una simbólica. Duele igual, y si no se elabora, se arrastra como sombra. Aceptar que no seremos todas nuestras posibilidades no es resignarse, es madurar emocionalmente. Es dejar de pelear con la realidad para poder construir con lo que sí tenemos, desde lo que sí somos. Y eso requiere algo que Freud llamó trabajo de duelo, un proceso activo que no consiste en olvidar, sino en reconfigurar el sentido de lo perdido dentro de nuestra narrativa vital. Este duelo también nos obliga a reconciliarnos con nuestras elecciones, a entender que hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos entonces, que cada renuncia no fue necesariamente un error, sino una forma de cuidado, de supervivencia, de amor incluso, y desde esa comprensión aparece la compasión. Pero la otra cara del duelo es la libertad, porque cuando por fin soltamos la imagen idealizada de lo que pudo ser, ganamos espacio interno para apreciar lo que es. Dejamos de mirar con nostalgia el pasado y comenzamos a preguntarnos, con realismo pero también con esperanza, ¿qué puedo hacer con lo que tengo hoy? ¿Qué deseo está aún vivo? ¿Qué parte de mí aún puede florecer, aunque sea tarde para otras cosas? Este proceso es profundamente freudiano, transformar el dolor psíquico en energía vital. No negar la pérdida, sino permitir que, al ser integrada, abra una nueva posibilidad de vida. Porque toda elaboración de duelo, cuando se hace de verdad, nos deja más livianos, más conscientes, más disponibles para el presente. En este punto de la vida, la fantasía de perfección se rompe, y aunque al principio duela, luego se agradece. Porque deja de importar tanto lo que pensábamos que debía pasar, y empezamos a valorar lo que sí está pasando. Las pequeñas cosas,
los vínculos reales, el silencio interior, el acto sencillo de decir, aquí estoy, con todo lo que fui y con lo que aún puedo ser. Freud no nos prometió felicidad, nos ofreció comprensión. Y eso, a los 40, vale más que cualquier promesa vacía. Porque aceptar la vida real, incompleta, imperfecta, profundamente humana, es el único punto de partida posible para una segunda mitad verdaderamente vivida. En los primeros años de vida adulta, gran parte de nuestras decisiones están impulsadas por mandatos. Mandatos familiares, sociales, religiosos, culturales. Estudia algo que te dé de comer. Cásate antes de los 30, sé una buena madre. No pienses tanto en ti. Trabaja duro y calla. Y aunque no siempre los cuestionamos, vivimos bajo su peso. Hasta que llega un momento, y suele ser en la segunda mitad de la vida, en que el cuerpo, el alma y el inconsciente ya no quieren seguir obedeciendo. Freud entendía muy bien ese momento. Para él, la vida adulta no era una línea recta, sino una construcción psíquica en constante tensión. El yo, al principio, se moldea para adaptarse, reprime lo que molesta, oculta lo que duele, ajusta sus deseos para pertenecer. Pero esa adaptación tiene un límite. Llega un punto en que el deseo reprimido comienza a empujar hacia la superficie. A los 40 o 50 años, ese deseo ya no quiere ser negado, quiere ser escuchado. En México, este despertar suele estar lleno de contradicciones, porque aquí el mandato de cuidar, de servir, de no romper con lo establecido, es fuerte, especialmente para las mujeres que muchas veces llegan a esta etapa con una mezcla de cansancio emocional y sensación de pérdida de identidad. ¿Quién soy ahora que mis hijos ya no me necesitan tanto? ¿Qué me queda a mí después de haberme dado entera a los demás? Y en los hombres, el conflicto se da muchas veces con el mandato del proveedor. Después de décadas trabajando, sosteniendo, reprimiendo emociones para ser el fuerte, empiezan a preguntarse qué sentido tiene todo si no hay satisfacción. Si el trabajo dejó de llenar, si el reconocimiento ya no motiva, si el éxito no se siente como se esperaba. Freud hablaría aquí del retorno del deseo, no como algo juvenil, impulsivo o descontrolado, sino como una fuerza vital que necesita reconfigurarse. A esta edad, el deseo ya no se trata solo de placer o ambición, es deseo de significado, de autenticidad, de intimidad real, de vivir con lo que realmente importa, sin tantas máscaras. Pasar del mandato al deseo no es fácil. Requiere revisar creencias, enfrentar miedos, tolerar la culpa de dejar de complacer a todos, pero también es profundamente liberador, porque cuando uno comienza a decidir desde lo que quiere y no desde lo que debe, cambia la calidad de todo, de los vínculos, de las conversaciones, del descanso, del trabajo, de uno mismo. Freud propondría aquí un proceso de elaboración simbólica, resignificar lo que antes fue obligación y convertirlo en elección. No necesariamente renunciar a todo, pero sí habitarlo desde otro lugar. Quizás sigo en la misma relación, pero ahora desde un diálogo más honesto. Tal vez sigo en el mismo trabajo, pero me permito reconectar con lo que me apasiona. O tal vez es el momento de hacer un cambio profundo. Lo importante no es el resultado externo, es la transformación interna. A los 40 o 50 años, tenemos algo que no teníamos a los 20, conciencia. Ya no estamos tan cegados por la urgencia de demostrar, de conquistar, de ser validados. Podemos por fin escucharnos sin tanto ruido. Y en ese silencio interno, comienza la transición más importante, dejar de obedecer para empezar a elegir. No se trata de hacer grandes rupturas. A veces, basta con empezar a decir no sin culpa, o a decir sí sin pedir permiso, o a tomar una tarde solo para ti, sin justificarte. Eso también es deseo, eso también es libertad. Y esa libertad, como diría Freud, no viene de hacer lo que se nos antoje, sino de reconocer quiénes somos realmente y vivir en coherencia con ello. A cierta edad,
uno empieza a mirar hacia atrás y se da cuenta de algo perturbador. Hubo muchas versiones de uno mismo que nunca salieron a la luz, no porque no existieran, sino porque no se les permitió espacio. Vivimos mostrando lo que se esperaba y ocultando lo que podía incomodar. Freud describió este fenómeno como el conflicto entre el yo y sus partes reprimidas, aquellas que no encajaban, que eran demasiado, poco adecuadas, peligrosas o vergonzosas. En la adolescencia, este conflicto suele sentirse como rebeldía, en la juventud como búsqueda, pero en la madurez se convierte en peso, porque el yo ya no tiene la energía de sostener máscaras eternamente, y entonces empiezan las fisuras, un malestar difuso, una tristeza que no se explica, una sensación de estar fuera de lugar, incluso en tu propia vida. Freud enseñó que el inconsciente guarda no solo lo que duele, sino también lo que deseamos profundamente. Muchas personas llegan a los 40 o 50 sintiendo que no se reconocen del todo, que han sido responsables, correctas, funcionales, pero no completamente auténticas. ¿Dónde quedó la parte creativa, rebelde, pasional, vulnerable? ¿Dónde quedó lo que no encajaba con la imagen de persona seria, madre ejemplar o hombre confiable? En México, la presión por mostrar una imagen respetable es fuerte. Desde muy jóvenes aprendemos a cuidar cómo nos ven, en la familia, en el trabajo, en la comunidad. La reputación es importante. El qué dirán pesa. Y bajo esa mirada social, vamos puliendo un yo que es aceptable, a costa de partes esenciales de nuestra identidad. El resultado es una escisión, un yo dividido, por fuera la imagen que funciona, por dentro la parte relegada, enojada, creativa, herida, deseosa, viva. Y con el paso del tiempo, ese abismo interno se ensancha, porque no podemos sostener indefinidamente una vida que no integra todas nuestras dimensiones. Freud nos ofrece aquí una vía de reconciliación, hacer consciente lo inconsciente, no como un acto teórico, sino como un proceso vital. Mirar con compasión las partes de nosotros que fueron escondidas, preguntarnos, ¿qué versiones de mí mismo he tenido que enterrar para sobrevivir? ¿Qué emociones aprendí a negar para ser querido? ¿Qué verdades mías han vivido en la sombra? Esta no es una tarea fácil. Implica desarmar las armaduras que llevamos décadas construyendo. Y con ellas, enfrentar el miedo al rechazo, a la desaprobación, incluso a la soledad. Pero también implica algo profundamente liberador. Empezar a vivir en sintonía con todo lo que somos, no solo con lo que mostramos. Cuando uno empieza a integrar esas partes ocultas, no se vuelve caótico, se vuelve entero, porque la represión, como enseñó Freud, no es un acto inocuo, consume energía psíquica. Y al liberar esa energía, aparece algo que muchas personas no sentían hace años: vitalidad. A los 40, ya no queremos una vida perfectamente ordenada, queremos una vida real, que tenga espacio para el dolor, el deseo, la contradicción, la duda. Queremos poder decir, esto también soy yo, sin miedo a perderlo todo. Y en ese reconocimiento interno aparece una nueva forma de paz. No la paz de quien ha resuelto todo, sino la de quien ha dejado de esconderse. Y eso, en una cultura que nos enseña a complacer antes que hacer, es un acto de profunda valentía. Como diría Freud, el trabajo psíquico no es dejar de tener conflictos, es aprender a convivir con ellos sin que nos destruyan. Es integrar las partes rotas, las no dichas, las ocultas, y desde ahí construir una existencia más sincera. Hay un momento, hacia la mitad de la vida, en el que muchas personas dejan de buscar afuera, no porque ya lo hayan encontrado todo, sino porque por fin comprenden que la búsqueda más importante siempre fue interior. Freud, con toda su mirada compleja sobre el inconsciente, los deseos reprimidos y los conflictos internos, nos deja una conclusión profunda. La verdadera transformación no se da por lo que logramos, sino por lo que integramos dentro de nosotros mismos. A lo largo de las décadas nos construimos hacia afuera.
Creamos una identidad para funcionar en el mundo, el nombre que firmamos, la profesión que ejercemos, el rol que asumimos en la familia, los logros que mostramos, las ideas que defendemos. Pero hay algo que nunca cambia, la necesidad de volver a casa, no a la casa física, sino a ese lugar interno donde habita nuestra verdad. Volver a casa, en términos freudianos, significa dejar de huir del inconsciente, escuchar lo que antes negábamos, abrazar las partes que un día decidimos esconder para ser aceptados, reconocer los miedos que fingimos no tener, sentir las emociones que postergamos por cuidar a los demás y, sobre todo, aprender a estar con uno mismo sin distracción, sin juicio, sin prisa. Este regreso no es romántico. A veces duele, porque cuando el silencio llega también llega el eco de lo no resuelto. Las culpas que evitamos sentir, las palabras que nunca dijimos, los perdones que no otorgamos, las versiones de nosotros mismos que nos juzgamos con dureza. Pero también llega algo más profundo, la compasión. A los 40 o a los 50 ya no necesitamos máscaras para sobrevivir. Hemos vivido lo suficiente como para saber que la perfección es una trampa, que la vida no es justa y que todos, sin excepción, llevamos heridas. Y justo ahí, en ese terreno real, empieza la posibilidad de reconciliación. Freud no hablaba de amor propio en los términos actuales, pero sí hablaba de integración. Y eso es, en esencia, aprender a amarnos, dejar de pelearnos con lo que somos. Volver a casa también implica revisar las creencias heredadas. ¿Qué ideas sobre ti mismo nunca fueron tuyas? ¿Qué mandatos familiares aún dirigen tus decisiones sin que lo notes? ¿Qué lealtades estás sosteniendo a costa de tu bienestar? Muchas veces, para volver a uno mismo, hay que desmontar la arquitectura emocional que construimos para sobrevivir a nuestra infancia. En México, donde la familia tiene un peso emocional profundo y el deber hacia los demás muchas veces se impone sobre el deseo individual, esta tarea puede sentirse como una traición. Pero no lo es. Es, al contrario, una forma de sanación intergeneracional. Porque cuando tú te liberas, también liberas a quienes vienen detrás. Rompes cadenas invisibles, abres caminos nuevos. Volver a casa también es aprender a habitar el presente, dejar de vivir en el cuando tenga, en el cuando logre, en el cuando todo se acomode. Es entender que no habrá un día perfecto, que la paz no llega desde fuera, llega cuando dejas de exigirte ser otra persona y empiezas a cuidarte como nunca nadie te cuidó. Freud escribió que el ideal del yo es una construcción que, si se vuelve demasiado tiránica, acaba destruyendo al yo real. Por eso, soltar ese ideal, esa versión perfecta de ti, es uno de los actos más sanadores que puedes hacer. No para rendirte, sino para por fin empezar a vivir. A esta edad, ya no estamos hechos de promesas, estamos hechos de experiencia, de cicatrices, de decisiones difíciles, de amores que enseñaron y pérdidas que marcaron, pero también de una nueva certeza: todavía estamos a tiempo, para ser honestos, para vivir distinto, para decir que no, para decir que sí, para empezar de nuevo. Volver a casa no es un destino, es un movimiento interior. Y si logras escucharlo, si logras quedarte contigo, en silencio, en verdad, sabrás que la vida no empieza a los 40 por casualidad. Empieza porque por fin vuelves a ti.